Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Nombres escritos en el pecado de las bestias. El aire se sumió en una incomodidad frágil, propia de un error de cálculo. Rainaré, repentinamente pálida, se quedó mirando fijamente. No eran humanos. Una mujer menuda, de apariencia joven y encantadora, con cuernos dorados elegantemente retorcidos como una corona, yacía en el diván como una reina en la corte. Sus ojos carmesí los observaban como si contemplaran la putrefacción. Su aura emanaba una crueldad ancestral y maliciosa, como la encarnación de toda catástrofe sagrada. A su derecha, otra mujer estaba reclinada con una pierna cruzada, dando la impresión de ser una cortesana y una mesías fundidas en un solo ser. Sus ojos eran penetrantes. Sonrió como el pecado personificado, haciendo que Rainaré pensara que su alma ya había sido clasificada, juzgada y encontrada ridículamente deficiente. Una tercera mujer tarareaba en la cocina, de espaldas, pero su cabello de color lila pálido era visible. Su presencia envolvía la casa como un velo de perfume que había impregnado cada pared. Luego, el hombre con tatuajes, espirales y glifos negros están grabados en su piel. Se apoyó en el marco de la puerta con la aburrida confianza de un hombre que había visto arder mundos y consideraba la experiencia algo mundano. Y junto a él, ¡Dios mío!, había otro hombre, si es que cabía el término, con un cabello dorado y luminoso que parecía fluir con su propio campo gravitatorio. Su mirada ni siquiera se dirigió al caído. ¿Qué son ustedes?, preguntó una de sus subordinadas, Mitelt, con la voz ligeramente quebrada. ¿Qué son ustedes, gente? Ni siquiera se había dado cuenta de que lo había dicho en voz alta hasta que el silencio le respondió. Kiara giró la cabeza, y su sonrisa se ensanchó ligeramente. La ignorancia la divertía. ¿Son ellos los que intentan intimidarnos?, habló el que estaba sentado junto a la ventana. No creo que lo estén intentando, gritó Kama desde la cocina, tarareando entre líneas. Es lo mejor que pueden hacer. Son ineficientes. 3 hembras y un macho. Su biología es similar a la humana, pero su esencia está modificada y se ha detectado una mejora sobrenatural. Su fuente de poder parece ser externa. Puedo concluir que su armamento se basa en la luz. Su producción de energía actual es insignificante, dijo Goetia con frialdad. Son feos, intervino Koyanskaya con aire de superioridad, con los brazos cruzados bajo el pecho. Y, efectivamente, los intrusos parecían unos matones de poca monta que intentaban colarse en una fiesta de dioses. Me gustan las alas. De plumas. Tradicionales. De tipo angelical. Pero no puras. Corrompidas. Caídas, reflexionó Kiara, con la mirada fija en las plumas extendidas de Rainaré. La mirada de Goetia parpadeó. Ese término tiene importancia, dijo. Kama removió algo en la sartén. Dijo, puedo olerlo. Apestan antigua santidad y desesperación. Expulsados de algo puro, si me preguntan. Orgullo, lujuria y algo mezquino. Tiamat parpadeó lentamente. Angra ladeó la cabeza. Ángeles caídos, repitió, tanteando el terreno con el término. Como en la Biblia. Vaya. Eso lo aclara. Así que, en realidad, vivimos en ese tipo de mundo. Los ojos de Rainaré se abrieron de par en par. ¿Tú sabes lo que somos? No le respondían. Eso se debe a que no tienen la intención de hacerlo. Hablaban de ella y de las demás como si fueran una muestra de laboratorio o una nueva especie de insecto que había que aplastar o conservar según les pareciera. Kama golpeó la cuchara contra el borde de la sartén, sin mirarlos. Pero eso explica el aroma espiritual. Mitad sagrado, mitad pecado. Imagínense un vino tibio en un cáliz robado. Están ligados a un sistema teológico, murmuró Goetia, con la voz cada vez más aguda en tono analítico. Lo que significa que existe una ley cosmológica propia de este reino que refleja los marcos abrahámicos. No me ignores. Espetó Rainaré, extendiendo sus alas. Apretó los dientes. Burla. Análisis. Desdén. Cada segundo que pasaba en su presencia, se sentía como si un bisturí atravesara su orgullo. Me da igual lo que sean ustedes, fenómenos. Están en nuestro territorio, en nuestra ciudad.
No pertenecen aquí. Calawarna y Donace calzaron sus armas, imitando con cautela su postura. Las manos de Mitel temblaron levemente. Ninguno de ellos se había sentido jamás tan impotente con tan solo estar cerca de alguien. Te eliminaremos, gruñó Rainaré, y luego arrojó la lanza. Un rayo de luz, puro y radiante, se materializó en su mano y cruzó la habitación como un cometa. Se movió rápidamente. Aún así, un gran error por parte de los caídos. Porque en el momento en que fue soltado, una mano se alzó perezosamente y lo atrapó en el aire. Uolga Marianimus Pere, bestia séptimo, ladeó la cabeza y bostezó levemente. ¿Acaso acababa de despertarse de una siesta? La luz sagrada crepitó y siseó en su palma. Ella parpadeó, sin mostrarse divertida. Magia de elementos sagrados. Murmuró. Eso es nuevo. Lo aplastó con los dedos. La luz chilló y se apagó como una estrella moribunda. Ahora reinaba un silencio distinto. Porque en ese instante, con la aparición de la luz y la santidad, la atmósfera cambió. La mirada de Goetía se oscureció, frunciendo el ceño mientras las implicaciones encajaban como las piezas finales de un teorema prohibido. Manipulación de la luz, dijo lentamente. Estructura conceptual alineada con lo sagrado. Pureza convertida en arma, eso es el cielo. Los ojos de Kiara brillaron. Así que teníamos razón, dijo. El aroma de Dios impregna sus ojos. ¿Qué Dios? Reflexionó Koyanskaya. He conocido a unos cuantos. La mayoría, desagradables. Finalmente, Kama se apartó de la estufa, sosteniendo un plato humeante en sus manos, con una expresión ahora ilegible. Es ese Dios, dijo en voz baja. El único. Y todos volvieron a mirar a sus pobres víctimas. Una presión, similar al colapso gravitacional de una estrella moribunda, se concentró en la habitación a partir de una sola figura. No hubo ninguna advertencia. Una singularidad de intención se manifestó en aura y recayó sobre los 4 invitados no deseados. Las rodillas de Rainaré golpearon el suelo de madera con tanta fuerza que casi le fracturó el fémur. Un grito se le atascó en la garganta, atrapado bajo la presión de algo inmenso y cósmicamente poderoso, como si el techo del mundo se hubiera desplomado para aplastarle la columna vertebral. Se le cerró la garganta. No podía respirar. No podía hablar. Donace jadeó de terror, con un sollozo seco, de esos que preceden a la comprensión de que la muerte sería preferible. Sus alas se agitaron violentamente, esparciendo plumas, mientras arañaba el suelo en un desesperado intento por alejarse de lo que fuera. Calawarna vomitó. Mitel simplemente se convulsionó y no volvió a levantarse. La primera intentó arañarse el pecho como si algo le hubiera atravesado el esternón y no dejaba de retorcerse. Sus sonidos se ahogaron a mitad del parto. Las lágrimas brotaron sin control, fruto de un terror primigenio propio de quienes se sienten presa. Al principio nadie vio quién era. La fuente no era obvia. No fue un destello de magia ni una oleada espiritual. Era algo más profundo. Una marea negra y turbulenta que desgarraba el alma. Una clase de aura que hacía que incluso la muerte suplicara ser olvidada. Rainaré finalmente alzó la vista, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula temblorosa, y la vio. A la mujer en la ventana. Draco no se había movido ni un centímetro. Simplemente se sentó, con la mirada fría y distante. Su aura se encendió durante menos de un segundo, y la misma arquitectura de la casa se estremeció cuando la realidad se inclinó ligeramente hacia adentro para acomodar el peso de una criatura que había transitado por los límites del apocalipsis y había encontrado su juicio insuficiente. Lamentable, dijo Draco, con cada sílaba cargada de desdén. ¿Es esta la clase de sobrenatural que dejáis campar a sus anchas en esta época? Mentes pequeñas en caparazones frágiles, ladrando como bichos que se creen divinos. Los labios de Rainaré temblaban. No podía hablar. Cada pensamiento que intentaba formular se veía aplastado por el terror creciente de que esta existencia aún no hubiera actuado realmente. Si esta era su presión pasiva, ¿cómo sería si luchara? ¡Ay, Dios mío! La voz de Koyanskaya se oyó flotando en el aire. No pensé que alguien tan básica se desmoronaría tan fácilmente. La zorra se erguía en el centro de la habitación con una sonrisa serena. Sus tacones resonaban suavemente en el suelo al avanzar.
Sus orejas se movían, como si escuchara una frecuencia que solo ella podía oír, una frecuencia compuesta de sufrimiento, vergüenza y miedo. Una depredadora que dominaba por completo una habitación llena de presas temblorosas. ¡Qué desperdicio de plumas!, dijo con voz suave y sedosa, mientras su sombra parecía alargarse tras ella. Esperaba que duraras un poco más. Al fin y al cabo, esto no era una ejecución. Solo un encuentro de mentes. Una investigación profesional, si se quiere. Su sonrisa se ensanchó. Algo debajo de ella se curvó. Desafortunadamente, no superaste tu presentación inicial. Rainare no podía moverse. Su alma se deslizaba. Se deslizaba hacia un antiguo abismo, del que su especie había nacido y al que había sido exiliada. Pero este abismo no era el infierno. Era la apatía. Vitch se agachó frente a Rainare, sonriendo con la sonrisa de un zorro que acaba de encontrar un gallinero lleno de polluelos ciegos. ¿Qué te parece si jugamos a un juego, querida? Es muy sencillo. Verás, yo necesito información. Tú quieres clemencia. Me encantan esas dinámicas de poder. ¿A ti no? Rainare se estremeció. La presión seguía aumentando en su interior. Un conjunto de garras, etéreas, psíquicas, serpentinas, se deslizaron dentro de su cabeza. Memoria. ¿Qué espera para? Desentrañando la esencia de Rainare, hilo a hilo, con una agonía insoportable. Sentía como sus pensamientos se desprendían, sus recuerdos se deshacían como la piel de una fruta bajo un cuchillo experto, solo con la fuerza de su voluntad. Y la voluntad de Koyanskaya era cruel, refinada y exquisitamente eficiente. Adquirir información es un arte, dijo la bestia, agachándose junto al cuerpo tembloroso de Rainare. No hay que indagar demasiado. Eso provoca un shock. No hay que ir demasiado rápido. Eso provoca negación. Hay que ir despacio. Muy despacio. Hay que deslizarse por los huecos, las grietas y explorar. Sus dedos rozaron la sien de Rainare, y por un momento, el cuerpo de la caída se estremeció mientras toda su vida la recorría en rápidos destellos. Su caída del cielo, su amargura, sus celos, sus misiones de seducción, sus mentiras, sus años de silenciosa irrelevancia. Cada recuerdo, cada pecado, cada plan, cada fracaso, fue desvelado. Lentamente. Con deliberada vacilación, como un sádico que saborea una comida con calma. El proceso fue a la vez invasivo y humillante. Cada imagen fue ralentizada, reproducida, examinada minuciosamente, descrita en voz alta. A través de todo ello, Koyanskaya caminaba, absorbiendo cada detalle. Ah, ya entiendo. Así que trabajas para esta organización Grigori, otrora angelical, ahora degradada. Sí, intentas usar Sacred Gears como armas. ¡Qué pintoresco! Y esperabas reclutar a un chico humano con un Sacred Gear de clase Longinus para ascender en la organización. Eso es, adorable. Grigori. Azazel. Los vigilantes. La caída de los ángeles. El cisma. La guerra. El aislamiento. Los Sacred Gears. Delicioso. Absolutamente delicioso. No había visto a moscas intentar jugar a ser dioses con tanta confianza desde bueno. Nunca. El cuerpo de Rainare se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Las lágrimas corrían ahora. Los demás suplicaban ahora, ofreciendo nombres, secretos, cualquier cosa para que todo terminara. Calawarna sollozaba por el cuartel general. Donacek renunció a las jerarquías de mando y a los puestos de avanzada conocidos. Mitelt incluso le suplicó a Koyanskaya que le diera un amo. Ella le serviría, dijo. Solo haz que pare. Rainare fue la primera en romper. En su misión. Su rostro golpeó el suelo con un ruido sordo mientras jadeaba, con la voz quebrada por la histeria. Por favor, paren, voy a hablar, Grigori, Azazel, lo que sea, les diré, yo no lo sabía, nosotros no lo sabíamos, nosotros no lo pensábamos. Oh, sé que no lo hiciste. Nunca lo haces. Koyanskaya se levantó con suavidad, sacudiéndose un polvo imaginario del abrigo. Ella volvió a mirar a los demás. Bueno, entonces. Serán útiles. Su voz resonó, cargada de un tenue tono de desprecio divertido.
Una facción disidente de fracasados santurrones, aferrándose a la relevancia mediante el espionaje y la especulación con las almas de los niños. Todo un club social. Kiara observaba la escena con profundo interés. Kama se apoyaba en el mostrador mientras bebía caldo directamente del cucharón, y la expresión de Goetia se había vuelto casi de fría satisfacción, pero solo en la forma en que un verdugo reconoce el filo de una hoja. Su valor informativo era apenas aceptable, pero su potencial táctico era bajo. Ángeles caídos, desviados del camino celestial, pero aún ligados a la cosmología judeocristiana. Para la Goetia, su estructura organizativa implica una divinidad fragmentada. ¿Qué opina?, le preguntó Koyanskaya, del sistema Sacred Gear. Son construcciones divinas parasitarias incrustadas en cuerpos humanos. Diseñadas para forzar la interacción de la voluntad mortal con el potencial mítico. Su arquitectura es tosca. Un vestigio, no, algo similar a la automatización divina de Dios, que intenta otorgar a los mortales una trascendencia estructurada. Existe una variación modular entre los engranajes. Algunos están armados, otros son conceptuales, algunos son capaces de interactuar con fenómenos de orden superior. Curación crepuscular, engranaje potenciado, creador de aniquilación, etc. Hizo una pausa. Ya veo el diseño, dijo. No es elegante. Es una blasfemia, añadió Kama con voz lánguida. Darles milagros que no se han ganado. Y al hacerlo, despojar al milagro de su significado. Sacrificio sin sacralidad. Sacramento sin dolor. Koyanskaya ladeó la cabeza. Son juguetes, dijo. Armas introducidas en huéspedes defectuosos, la mayoría de los cuales mueren antes de madurar. Más bien, un acto de desesperación. Los ojos de Kiara brillaron, aunque no hizo ningún movimiento. Aún así, la desesperación siempre ha sido terreno fértil para la devoción. Y la devoción para la corrupción. Quizá, después de todo, me resulten encantadoras. Angra resopló suavemente. Felicidades al dios de este mundo. Ha logrado crear el equivalente celestial de un esquema piramidal. Les da a los insectos el poder justo para que luchen entre sí, pero nunca el suficiente para desafiarlo. Clásico. La mirada de Draco permaneció fija en la temblorosa caída. Ella dejó escapar un suspiro de exasperación. ¿Acaso existía alguna razón para dejarlos hablar? Siempre hay una razón, ronroneó Kiara. Dejarles darse cuenta de lo inútiles que son antes de morir. Eso es mucho más satisfactorio. Una mirada inexpresiva, luego se volvió. Construyeron su sistema sobre la inestabilidad, dijo. Ángeles que caen por orgullo. Demonios o diablos que crecen por ambición. Humanos mutados en armas. Y cuando alguno de ellos se quiebra, la estructura se derrumba. Una arquitectura espiritual construida sobre la putrefacción. Merced, Rainaré se atragantó. No por la palabra, sino por el olvido. Se dio cuenta de que nadie le hablaba ya. Ni siquiera era el tema central. Se había convertido en un dato, uno que ni siquiera merecía ser registrado. Por favor, susurró con voz ronca. Piedad. Lo juro, yo. Koyanskaya se llevó un dedo a los labios. Oh, lo sabemos, dijo dulcemente. Esa es la única razón por la que sigues respirando. Y en algún lugar detrás de ellos, Tiamat emitió un zumbido bajo y lastimero. ¡Ah! Como una madre tristecida al ver a su hijo incendiar un bosque y preguntarse por qué arde. Fou. Derrotado por la curiosidad, aplastado por la irrelevancia. Koyanskaya observó a los caídos quejumbrosos, con las plumas negras desprendiéndose y pegadas a la piel empapada de sudor. Sus bocas habían olvidado hacía tiempo cómo gritar con fuerza. Sus voces se habían convertido en susurros roncos y balbuceos inútiles. Sus mentes se habían derretido parcialmente bajo el peso de un terror impío. La poca dignidad que les quedaba como agentes de los Grigori había desaparecido hacía tiempo, escapándoseles por las fosas nasales, brotando de sus ojos y resumando en espasmos convulsivos de sus lenguas. Incluso los más depravados monstruos de Lampa corporativa habían albergado más orgullo que esto. Verdaderamente patético, dijo Koyanskaya finalmente con un suspiro. Cuando se trataba de sus pensamientos, ni siquiera necesitaba indagar con tanta delicadeza.
Agitó la mano y una sutil estela de niebla rosada, impregnada de residuos psíquicos, centelleó en el aire como vapores de sangre de un cadáver reciente. Una cazadora no se limita a matar al conejo. Primero lo hace correr en círculos. El concepto es simplón. Los llaman piezas malignas. Un sistema apropiado, derivado de los antiguos juegos de reyes y caballeros. Una estructura nobiliaria tan infantil como insidiosa. Los demonios implantan fragmentos de sí mismos, estas piezas, en humanos o cadáveres seleccionados para reencarnarlos a la fuerza bajo su mando. Es grotesco, con un afán desmedido por parecer noble. Un demonio puede tener hasta 15 de estos juguetes en su pequeña colección. Su efectividad depende de la compatibilidad y la capacidad del alma, pero, en última instancia, es esclavitud, por mucho que se intente suavizar el término. En resumen, un sistema de reencarnación, modificado mediante magia infernal y la implantación artificial de marcadores de herencia. Además, un tablero de ajedrez de demonios reelabora el ciclo de las almas en una resurrección sancionada por el Estado, que resuma ineficiencia y desesperación. Las bestias suponen que eso es todo lo que queda para aquellos que arañan los bordes de una teología moribunda. ¡Vaya! Piezas malvadas. Y yo que pensaba que el nombre era irónico. Pero no, los incultos de verdad lo llamaron así, ¿verdad? Angra sonrió con sorna antes de que nadie pudiera responder. Esos tipos son de otro planeta. Satanás cayó una vez por orgullo, y ellos, y todos ustedes cayeron por presentaciones de PowerPoint. ¿Es eso lo que se necesita hoy en día para ser rechazados por Dios? Jesús. Bueno, no literalmente Jesús. Él tiene mejor gusto. O sea, ¿acaso ninguno de los diablos pensó ni por un segundo que llamar a su juego de ajedrez de terror que manipula almas piezas malignas podría ser una pista demasiado obvia? Se supone que son los sutiles. Las serpientes. Los susurros. ¿Qué demonios pasó con ser siniestros con clase? Hubo una pausa, pero no fue silencio. Uno de los caídos gimió como si intentara suplicar algo, pero el sonido se apagó bajo la cola de Tiamat, que presionaba con tal ternura maternal que los huesos de los ángeles caídos crujieron como ramas congeladas. El dragón de la vida tarareó. No era una amenaza, era un aliento. Sigue hablando, zorro. Oh, pero aún no he compartido lo mejor, susurró Koyanskaya con ojos brillantes de una alegría despiadada. Una de nuestras queridas secuaces, Rainaré, por si alguien recuerda esas manchas de insignificancia, ha urdido un plan. Un plan muy humano, además. Seducir a un chico. Objetivo. Issei Oudou. Un pobre infeliz con escasa capacidad cognitiva. Salir con él. Rainaré pretende aislarlo y asesinarlo disfrazada de estudiante. Manipulación emocional, qué ingenuo, y luego, en una traición teatral, impedir que despierte su Sacred Gear. Potencial adaptativo. El anfitrión parece ignorarlo. La típica gentuza. Confunden vestigios divinos con objetos de colección y crueldad con astucia. Se giró. No solo eso, sino que también pretende usar a una monja, una chica devota llamada Asia Argento, qué nombre tan delicioso, casi poético. Como fuente de beneficio adicional. El Sacred Gear sagrado de la chica le permite curar a otros. Valioso, ¿verdad? Demasiado valioso para dejarla libre, así que, por supuesto, nuestra ave planeaba capturarla como si fuera un monedero, usarla, exprimirla y desecharla. Claro que sí, dijo Angra con voz arrastrada. Que son unas cuantas vidas rotas para criaturas que ya viven de una moralidad prestada. Es un milagro que no se llamen como buitres. Pero claro, los buitres tienen la decencia de solo comer muertos. Estos pequeños demonios prefieren su carne joven e ingenua. Debe ser cosa del cielo. Que los echaran del cielo les destrozó la parte del cerebro que desarrollaba la vergüenza. La sonrisa de Kama se curvó en una amplitud desmesurada. Era encantadora. La virgen sacrificada y el chico pervertido y estúpido. Justo el tipo de historia que, en un mundo inferior, la haría vomitar hasta la médula. Casi deseaba presenciarlo solo para saborear su dolor. Inclinó la cabeza hacia la más cercana que se arrastraba. Mitelt, que estaba al otro lado del suelo, ensangrentada, con las alas temblando al ritmo de cada palabra.
Dime, pequeña rata alada, ¿disfrutaste fingiendo ser superior a los demás? Te divertía llevar la máscara, sabiendo que la podredumbre que la cubría supuraba con cada respiración. Tenías tu propio orgullo, ¿verdad? Esa mirada en tus ojos cuando creías que los humanos eran inferiores a ti. El placer de ofrecerles afecto como si fueran gusanos en un anzuelo. Creías tener el control. Esa es la mentira más deliciosa. Nitelt intentó llorar aún más, pero Angra se inclinó hacia adelante, clavando uno de sus ojos del vacío en los de ella como en un abismo. Ni siquiera eres digna de ser odiada. Hizo un gesto desganado con la mano. Haz lo que quieras con ellos. Pero sé creativo. Déjalo sufrir un poco más. ¿O no? Me da igual. Ya perdieron en el momento en que se les ocurrió pensar. Kama sonrió con desdén. Los humanos son tontos, pero al menos su idiotez es romántica. Estas cosas, estos caídos no son más que pecadores impostores. Es casi insultante, de verdad, que pretendan conocer el deseo. La monja a la que pretenden doblegar, al menos cree en algo. Fe, culpa, amor. Estas alimañas solo fingen desear. No hay nada genuino en ellos. Puro maquillaje sobre un cadáver. De repente, Draco dio un paso al frente, inevitablemente. El sonido de su tacón sobre la piedra fue la única señal de lo que estaba por venir. Su voz era tan fría que incluso la sonrisa burlona de Angra se detuvo por un instante. Era un veredicto. Este mundo engendra corrupción como esporas. Pero estos seres son cultivadores voluntarios de la degradación. No hay nobleza en ellos. Ningún propósito en su dolor. Solo podredumbre con alas. Sus ojos carmesí brillaron, no con oposición. No me dejo llevar por el castigo. Pero no permito que la infección persista. Un movimiento. Rápido, limpio, casi imperceptible. Salvó por el resultado. Las brasas consumieron la piel. El sonido de los cuerpos al caer simplemente cesó donde se arrodillaron, todos menos uno. Rainare jadeó, al descubrir que se había salvado, aunque el calor de la muerte aún la envolvía. El terror le apretaba la garganta con más fuerza que unas cadenas. Te retendremos, afirmó Draco sin inflexión. No por misericordia. No por compasión. Para que te utilicemos. Hazte útil. Esa es toda la oportunidad que tendrás. Utiliza su engaño como prueba de la corrupción de este mundo. Dio la espalda sin miramientos. Koyanskaya conjuró un sigilo de contención para mantener el alma de la joven caída en éxtasis. Eso era lo que se hacía con las materias primas cuando aún contenían información valiosa. ¿Alguna objeción?, preguntó sin siquiera mirar. Angra levantó la mano con desgana y luego la dejó caer hacia abajo como un pez. No, no. Por supuesto. Creo que le encantará hacer un caso de estudio. Quién sabe, a lo mejor hasta le enseñamos a jugar al ajedrez de verdad. Su sonrisa era pura hipocresía. Olga resopló, con los brazos cruzados, visiblemente molesta. TCH. Ni siquiera merece la pena desmembrarlos. ¿Por qué nos entretenemos con semejantes gusanos? Deberíamos estar preparándonos para conquistar lo que sea que este mundo crea que es. Estos juguetes, estos engranajes, estas piezas, porque suenan todos a mecanismos hechos por idiotas. Goetia, que había permanecido en silencio, finalmente respondió. Estos Sacred Gears son restos divinos, instrumentos fragmentados fusionados con el alma humana en el momento de su surgimiento. Por otro lado, el sistema de piezas malignas es una adaptación artificial, una imitación inferior diseñada para compensar un linaje moribundo. Es lógico que los seres que han perdido el acceso a los mitos primigenios busquen replicarlos de forma inferior. Como simios que imitan a los dioses que una vez gobernaron. Kiara se estiró lánguidamente con los brazos tras la cabeza. Ah, ya adoro este pequeño mundo. Tantos juguetes. Y tanto potencial por despertar. Se giró, medio hacia Goetia, con una mirada pícara. ¿No crees que sería una preciosa pieza de reina? O quizá algo más, dominante. El mago de ojos dorados de la humanidad no respondió. Ni siquiera se dignó a mirarlo fijamente. Kiara hizo un puchero. Eres un aguafiestas. Koyanskaya se apartó del montón de cadáveres de los caídos y se sacudió las manos. En cualquier caso, ya sabemos por dónde empezar.
Ese chico y la monja. Creo que es hora de investigarlos. Ara. Dijo Tiamat. Sí, soy consciente de que aún tenemos que decidir cómo jugar a este juego. Pero por ahora, no nos retrasemos. Hay un límite a lo que puedo sacar de este batiburrillo mental. Fou, murmuró la pequeña bestia cerca de su talón. Arrastraron a la inconsciente Rainaré por la hierba como si fuera un saco de carne podrida, ahogando sus lastimeros murmullos. Koyanskaya dirigió el manejo de su cautiva con su habitual eficiencia insensible, guiando al grupo hasta el sótano de una mansión abandonada cercana, probablemente propiedad de algún exorcista patético demasiado ingenuo para creer en la entropía. El sótano era tosco y estaba lleno de moho, pero con un rápido movimiento de su dedo con punta de garra y un conjuro en voz baja, Koyanskaya trazó un círculo mágico tan delgado, tan superficial, que cualquier hechicero experimentado lo habría confundido con una ocurrencia tardía. Podría describirse como un confinamiento de cancelación. Un hechizo restrictivo de alcance tan limitado que no activaría las alarmas de ninguna vigilancia latente de burocracias infernales. Era insidioso precisamente por su simplicidad. Un campo de aislamiento sin ley que interpretaba la longitud de onda espiritual del objetivo como un error en las matemáticas divinas, una sustracción de su presencia del mundo. Rainaré permanecería olvidada en el falso sótano de la villa. El origen del hechizo fue un desecho de la biblioteca de Kiara Sesyoin, algo que había creado por diversión en un convento herético. Originalmente se usaba para silenciar a las candidatas a santas cuya carne no podía soportar la violación de su divinidad. Lo había donado con una sonrisa pícara, más por capricho que por caridad. Pulsaba con una fuerza restrictiva distinta a cualquier conjuro de sacerdotes o demonios. No había salidas. Ninguna respiración pasaba desapercibida. No estaba dormida ni inconsciente. Estaba despierta, y ese era castigo suficiente. Conciencia sin acción, lo que los antiguos magos llamaban la misericordia del inquisidor. Aquel lugar era ahora una jaula con barrotes invisibles sintonizados con el latido del corazón de Rainaré. La puerta se cerró con un clic seco. Kiara, de pie junto a la escalera, estiró las caderas lentamente, con movimientos suaves como la seda sobre la piel. Con los ojos violetas entrecerrados, exhaló con deleite. Hacía mucho que no estaba en un sótano como este. No es lo habitual, pero tiene un toque íntimo y un tanto obsceno, ¿no crees? Kama puso los ojos en blanco ante el sabor nauseabundo que ya estaba harta de escupir. Siempre estás tan obsesionada con los placeres carnales. Intenta controlarte un poco. Mejor aún, intenta amar a alguien que no seas tú misma, tu narcisismo. No, en serio no lo hagas. El mundo podría explotar si lo hicieras. Angra soltó una risita y agitó la mano. Déjala en paz, Kama. Cada uno tiene sus mecanismos de defensa. El de Kiara resulta ser el de entregarse a sí misma porque nadie más puede soportar la tragedia de intentar amarla. Kiara sonrió con malicia. Cariño, disfruto mucho cuando hablas de mí con tanto veneno. Hace que el néctar sea aún más dulce. Aún así, fue sorprendentemente fácil, dijo arrastrando las palabras, reclinándose en un diván mágico que se curvaba por la columna como un ciempiés medio viviente, con un brazo colgando del respaldo. Esperaba más de las criaturas que una vez lanzaron las primeras flechas de desafío al cielo. En la Biblia, no son guerreros. Son burócratas salvajes con alas y delirios de adolescente. Podrías estamparlos en una página y llamarlo arte performativo. Inclinó la cabeza hacia el lugar donde habían arrastrado a Rainaré. Su sonrisa era cruel, quizá innecesariamente cruel, pero esa era la idea. La bondad era en sí misma la primera mentira de la civilización. Su caída no fue gloriosa. No cayeron por amor, ni por furia, ni por la seducción de la libertad. Cayeron porque les faltó la inteligencia para ser fieles a su fe. Ambición mezquina, celos, drama adolescente con tintes apocalípticos. Esperaba algo como Milton. En cambio, me encontré con una telenovela. Draco le dirigió apenas una mirada de reojo. Detestaba sus comentarios, no porque fueran falsos, sino porque se deleitaba en la futilidad de las cosas. Despreciaba la futilidad, y Angra era teatro disfrazado de entropía. Ella no dijo nada. Eso bastó.
Según lo que Vich pudo deducir de las manifestaciones psíquicas de la niña, los caídos ya no son la legión apóstata de la teología poética. Son, trágicamente, una secta incipiente, fragmentada por la escasez de recursos, la desorganización y planes desesperados y descoordinados para mantenerse relevantes. Estoy de acuerdo. Completamente aburrido. Si esto es lo que se considera pecado hoy en día, entonces lloro por el infierno. Es decir, en serio, ¿pensaron que seducir a una adolescente hormonal y extraerle un sacred gear a una monja era una genialidad? He visto termitas sólitas con más malicia. Al menos excavan túneles antes de derrumbar la casa. Oh, pero no seas tan frívola, interrumpió Koyanskaya. En su forma primitiva y simiesca, fue bastante retorcido. La chica usa la belleza y un trauma fabricado para atrapar a un chico emocionalmente inmaduro, mientras que sus otros agentes manipulan a una chica santificada, Asia Argento, ¿sí? Que, irónicamente, posee un sacred gear que puede conceder milagros. Su sonrisa se ensanchó al añadir. Y al parecer, estas piezas malignas que usan los diablos se basan en el ajedrez. Me parece adorable. Juegos para disfrazar la trata de personas. Convierten a los humanos en demonios usando estos fragmentos, insertándolos como si fueran piezas de ordenador. Francamente, me impresiona que su hardware satánico tenga compatibilidad plug and play. Repugnante. ¿Cómo puede alguien respetar una jerarquía basada en juegos y pervertidos sexuales emocionalmente inestables? Siseó Olga. Angra ladeó la cabeza. Pero no es esa la condición humana. Lujuria, poder y la ilusión de sofisticación. Deberías sentirte como en casa. Cosa inmunda. Fou. La bestia pasó de un salto junto a los pies de Kiara, atrayendo por un instante la atención de todos. Kiara se llevó la mano a los labios, con una postura indulgente y recatada. ¡Ay, Dios mío! Hasta el pequeño sabe cuándo hay que calmar los ánimos. Quizás deberíamos ser más civilizados. ¿Verdad, Kama? Kama esbozó una sonrisa sin alegría. Sus ojos brillaban, pero solo con odio. Sí. Calmémonos y seamos civilizados. No, cállate tú y ciérrate esa boca impía con una aguja. No eres civilizado, simplemente estás demasiado absorto en tu propio reflejo como para cometer verdadera crueldad. Devoción sin capacidad. Deseo sin sacrificio. Un cáliz vacío. Kiara no se ofendió. ¿Sí? Ni siquiera puedes amar el recipiente que te dio forma. ¡Qué trágico! Incluso tu odio es afectuoso. Incluso tu crueldad es codependencia. Kama chasqueó la lengua, pero su sonrisa permaneció. Al menos yo no seduzco con un útero vacío. Suficiente. Goetia interrumpió de repente. Debo informarles sobre algo anómalo. Su voz carecía de inflexión, pero la temperatura de la habitación se modificó sutilmente. Incluso Angra se inclinó hacia adelante. Había sobriedad en la voz de Goetia. Mediante la observación estructural y la geomancia planetaria, he localizado el punto de origen de los sistemas teológicos de este mundo. Para ser preciso, el dios abrahámico de esta dimensión. Una construcción funcionalmente similar al originador primordial del monoteísmo en todo el multiverso. De clase creador, de nivel alma suprema planetaria, cercano a la omnipotencia. El mismo al que llaman el dios de la Biblia. Hizo una pausa. La expresión de Goetia permaneció inalterada, pero en su tono se percibía un atisbo de confusión. Sin embargo, él no está actuando. Se hizo un silencio aún más profundo. Un silencio de esos que surgen cuando la lógica se desmorona ante la ausencia. Dados los acontecimientos de los últimos siglos en este planeta, la destrucción de la jerarquía celestial, el colapso del equilibrio edénico y ahora la invocación de bestias de la calamidad en la esfera humana, debería haber habido intervención divina. Como mínimo, detección. Las estructuras de vigilancia teológica están en funcionamiento. El pulso codificado de los circuitos divinos está presente. Sin embargo, él no está. No hay señal de mando. El trono de luz existe. Pero está vacío. Él existe. Su presencia es innegable. Sus parámetros persisten a través de múltiples dimensiones. Incluso ahora, su presencia espiritual impregna la estructura celestial.
Sin embargo, lo que sigue siendo una rareza es su silencio durante años. La mayoría ladeó la cabeza. Fue desconcertante, por supuesto. Silencio. Durante todo esto. Cuando sus supuestos ángeles sucumbieron a la lujuria, cuando los demonios convirtieron el genocidio en reclutamiento, cuando sus fieles fueron masacrados por tiranos del infierno y la traición teocrática, y ahora, cuando ellos, sus antítesis, son invocados a la realidad de su mundo, pero la implicación se asentó como ceniza. Kiara dejó de fingir. Draco, frágil como el hielo invernal que corta el cristal. Aunque un dios muera, la estructura de las creencias a menudo le sobrevive. Pero si vive y no habla, entonces el silencio es juicio. Olga tembló levemente ante lo que sintió como una traición existencial a sus principios. Tiamat volvió a emitir un suave arrullo, casi de tristeza. Y Goetia concluyó, con voz inexpresiva: si él está mirando, entonces lo está permitiendo. Y si no lo está, entonces alguien más lo está haciendo. Cualquiera de las dos respuestas es un mal presagio para este mundo. Durante un tiempo, nadie respondió. La comprensión nunca se había sentido tan cercana a una acusación. Angra se rió. No con cortesía. Se rió como si la idea de un dios muerto no fuera una tragedia, sino una farsa hecha realidad. Como si el hecho de que la humanidad hubiera sobrevivido a su creador fuera el remate de un chiste contado durante eones, y que solo ahora se comprendía. Así que el jefe simplemente se ha ido. Alargaba las palabras, sonriendo mientras las examinaba como un ladrón que inspecciona monedas robadas. Silencioso como una tumba, ¿eh? Eso lo explica todo. Pensé que era simplemente un error de guión. Olga gruñó. Construir una arquitectura de fe tan inestable, llenarla de personajes insignificantes y juguetes rotos, y luego abandonarla por completo. Eso es una negligencia. Ya sea que este dios esté muerto, en silencio o en el exilio, debemos considerar su ausencia como un hecho operativo. Si ya no está presente, entonces la lógica que rige la arquitectura moral de este mundo es defectuosa. Los sistemas erráticos seguirán produciendo consecuencias irregulares. Ángeles caídos actuando sin control, demonios expandiéndose con mutaciones descontroladas y humanos adquiriendo tecnologías sagradas por desviaciones aleatorias. Goetia cruzó las manos, sus ojos apagándose como dos estrellas gemelas moribundas. No existe ningún orden. Solo simulaciones del mismo. Lo divino no ha desaparecido simplemente. Ha sido olvidado. Y ese fue, quizá, el juicio más condenatorio de todos. El silencio del ático era casi palpable, solo interrumpido por el leve zumbido de los hilos arcanos que se desenrollaban bajo los dedos de Goetia. Capa a capa, línea a línea, esculpió su territorio con la precisión de un artesano divino. Goetia no hacía las cosas por sentir, sino para completarlas. Esa era la naturaleza de su ser. Cumplir su tarea con absoluta precisión, sin mancha de ineficiencia, sin dejarse seducir por la tentación. Cuando los demás comenzaron a desvanecerse, uno a uno, en la noche, su mente ni siquiera se inmutó. Su ausencia no suponía ningún obstáculo para su propósito. Hacía tiempo que se había retirado al espacio más adecuado a sus necesidades, aislado como debe estar un taller. La creación de territorio no era un arte, por mucho que afirmaran necios como Merlín o la bruja de Cólquida. Era un sistema. Un sistema de protocolos estratificados, geometrías superpuestas, constructos autorreplicantes y glifos de preservación entrelazados con matrices defensivas. Era trabajo, pero no esfuerzo. Goetia operaba como un mecánico de circuitos divinos, calibrando los nodos espaciales de una arquitectura que ya conocía de memoria. El ruido exterior era irrelevante. Los constructos de naturaleza orgánica con los que residía podían dispersarse por cuosi le importaba. Nunca se pretendió que funcionaran en armonía. Angra, en cambio, no tenía esas cargas. Fue el primero en irse. No hizo ruido al marcharse, pero de alguna manera logró que su partida pareciera como si acabara de lanzar algo contra una pared de cristal y sonriera al verla romperse. Se rascó la nuca y murmuró para sí mismo: bueno, voy a tomar un poco de aire fresco. No es que a este mundo le quede mucho que ofrecer aparte de unas cuantas historias de fantasmas urbanas. Como era de esperar, otros siguieron su ejemplo.
Permanecer en una habitación con la omnipresencia almizclada de Kiara o el silencio de Draco no era menos pesado. A continuación, Kama dijo: bueno, si lo que buscamos es combatir el aburrimiento, prefiero combatir el tuyo que el innombrable aroma de esa mujer de arriba. Si acaso, con una irritante falta de sutileza, como un perfume que no puede evitar sofocar todo lo que toca. Tiamat no habló. El sordo murmullo de su voz, una A que resonó suavemente contra las paredes, bastó para indicar su intención. Su mirada siguió a Angra, maternal pero carente de indulgencia, como una fuerza de marea que responde al capricho de la luna. Se movió, y los demás se apartaron. Fou gorjeó suavemente la bestia blanca, siguiendo los pasos de su madre. Si era por cariño o por travesura, nadie lo sabía con certeza. Ni siquiera Goetía. Olga vaciló mientras los sonidos de su partida se desvanecían tras ella. Su orgullo le decía que se quedara. Sus instintos le gritaban lo contrario. Permanecer sola con los otros dos no era una perspectiva atractiva. No cuando una de ellas era Kiara, cuya respiración misma sonaba como una burla disfrazada de seda. Y ciertamente no con Draco, quien respondía a las emociones con desdén y a las preguntas con absoluto silencio. Ridículo, murmuró. No es que vaya porque me importe. Simplemente me niego a que esa falsa diosa sea la única que observe esta ciudad. La siguió, con los brazos cruzados con fuerza, como si arrastrara su orgullo tras ella. Claramente de mala gana, salió dando un portazo con el ceño fruncido. Koyanskaya llegó la última, con el retraso que la caracterizaba, ajustándose el abrigo con un gesto teatral. Uno pensaría que el fin del mundo traería consigo mejores condiciones de vida. Pero no, aquí estamos, haciendo patrullaje nocturno con los miembros menos sociables de un comité del apocalipsis. Caminaban. El término grupo resultaba inapropiado, demasiado cohesionado. Más bien parecían vectores paralelos, alineados solo en su dirección general, pero fundamentalmente incapaces de intersecarse. Las luces de la ciudad se filtraban a través de los cables telefónicos y las ventanas oscuras, convirtiendo a Kuo en un retrato de cotidianidad tan dolorosamente pura que casi parecía escenificado. Bajo las farolas y las modestas casas suburbanas yacían los palpitantes residuos de siglos de estancamiento. Los humanos dormían como larvas, ajenos a la precariedad de sus crisálidas. Kama olfateó el aire, con los labios curvados en una mueca de desdén. Me pregunto si alguno de estos humanos siquiera siente la ruina que han construido. Es realmente impresionante lo bien que se engañan a sí mismos. Incluso los niños de este lugar caminan como si hubieran olvidado el concepto del miedo. ¡Qué adorablemente repugnante! Angra podía ver las manchas en las almas de los que dormían. Podía rastrear los momentos en que se quebraron sin darse cuenta. La paz de este mundo no era más que inercia, disfrazada de oración. Todo es superficial, dijo, casi ocultando la acidez que había debajo. Su orgullo, su vergüenza, sus dioses. Sobre todo sus dioses. Eso me recuerda, después de lo que oímos sobre Dios. Koyanskaya chasqueó la lengua contra su mejilla. Lo dices como si fuera sorprendente. Cualquier dios que se preciara habría arrasado con este pueblecito infernal hace siglos. Pero claro, si yo tuviera subordinados tan vergonzosos como los suyos, también me escondería. Olga se cruzó de brazos. No es tan sencillo. Aunque el sistema esté corrompido, aunque el mito esté distorsionado, el silencio de un dios no es natural. Falta una variable. Una ruptura en algún lugar que aún no hemos localizado. Tal vez esté muerto, dijo Angra. Con voz monótona. Como si fuera un artículo de la lista de la compra. En un mundo tan patético como este, dudo que alguien se diera cuenta. Kama ladeó la cabeza. ¿Muerto? ¿Para un ser omnipotente? ¿O tal vez simplemente se ha rendido? Al fin y al cabo, uno no puede pasar siglos viendo a monos rezar mientras se apuñalan entre sí antes de darse cuenta de que la omnipotencia es un castigo. Si yo fuera él, me arrancaría las orejas. Fou. No estaba claro si se trataba de una protesta o de un acuerdo. Con Fou, todo era un misterio, y eso les venía de perlas. Conocían cada calle, memorizaban cada callejón, no porque los hubieran explorado, sino porque el conocimiento robado de mentes quebrantadas ya había grabado Kuo en sus cerebros.
Sin embargo, recorrerla era distinto. Había significado en pisar esa tierra, más allá de simplemente saber dónde se extendía. Fue Tiamat quien se detuvo primero. Sus pies rozaban el suelo con demasiada suavidad para su tamaño, pero sus instintos eran infalibles. Se detuvo, alzando la vista hacia una silueta en ruinas en las afueras de la ciudad. ¡Ah! Murmuró, un sonido que resonó en todos ellos. Siguieron su mirada. Una iglesia, o lo que quedaba de ella. Piedra quemada. Vidrieras rotas. Un cadáver de santidad abandonado a la putrefacción. En cuanto se acercaron, cada bestia sintió un escalofrío, la sensación de algo antiguo y empapado en la suciedad. La iglesia estaba profanada. No de una forma visible, sino en cómo el aire se enroscaba hacia adentro, como el aliento alrededor de una herida abierta. Kama sonrió con desdén. Huele a sacrilegio deliberado. Alguien no solo profanó este lugar. Lo adobló. Koyanskaya asintió lentamente. Hay restos de la estructura del hechizo. Antigua, fragmentada. Esto era un embudo. Alguien estaba filtrando energía mágica a través de este suelo. Olga contempló la iconografía agrietada con visible desprecio. Profanar un lugar ya impregnado de divinidad muerta, qué irónico. Un monumento a un dios que murió, convertido en una arteria que alimenta aún más la decadencia. No, dijo Angra finalmente, y su voz denotaba ese raro interés. No eran demonios. No del todo. Este lugar era un proyecto. Aquí se realizaban rituales. A menudo. Mucho antes del número circense de Rainaré. Hay algo oculto. Las puertas estaban oxidadas, la cerradura quebradiza por el abandono. Kama extendió un solo dedo y este se desintegró. Su sola existencia corroía la poca sacralidad que aún quedaba. Entraron como una procesión burlona, bestias que irrumpían en lo que una vez fue la casa de Dios. Las tablas del suelo crujían bajo su peso. Bajo el púlpito, más allá de un altar destrozado donde hacía años que no se celebraba ningún culto, se escondía una entrada oculta. Descendieron. Nadie habló al adentrarse en las profundidades. La oscuridad los recibió. Las antorchas eran innecesarias. Cada uno de ellos podía ver con claridad en la oscuridad. La cámara inferior era un círculo ritual, enorme, grabado con toscos pero efectivos glifos sacrificiales. Las paredes estaban manchadas de sangre y hambre. Kama se cruzó de brazos, escudriñando todo con disgusto. Aquí es donde lo hicieron. Innumerables sacrificios. Fou, se oyó un murmullo bajo. Angra se agachó, rozando con la mano una runa seca, rompiendo la costra de sangre que la cubría. Intentaron borrar algo. Alguien quería que este lugar fuera olvidado incluso por quienes lo usaban. Pero ¿por qué dejar el punto de acceso? Si querían borrarlo, este lugar debería haberse derrumbado. Koyanskaya miró a su alrededor. Porque querían regresar, respondió Angra. Porque algo estaba enterrado demasiado profundo como para desenterrarlo con un solo ritual. Se puso de pie, con las manos en los bolsillos de nuevo, y sonrió con esa sonrisa suya, fría e ingrávida. Es curioso que se trate de una sonda de alimentación conectada a algo enterrado hace mucho tiempo.